El golpe del mazo resonó con un estruendo ensordecedor, silenciando los murmullos en la sala del tribunal. La voz severa del juez Roy Mitchell llenó el espacio. Señorita Elise Carter, queda sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras cayeron como un rayo, dejando a todos atónitos. Un suspiro colectivo recorrió la abarrotada sala, seguido de murmullos de incredulidad. La mujer de 25 años sentada en la mesa de los acusados permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se aferraba al borde de la mesa, con los nudillos blancos de miedo. Su abogado, Marcus Bell, se levantó de inmediato, su voz temblando de indignación. Señoría, esto es una grave injusticia. Las pruebas, el juez Mitchell lo interrumpió con una mirada gélida. Señor Bell, está fuera de lugar. No toleraré espectáculos en mi tribunal. Marcus se volvió hacia Elise, con el rostro tenso de determinación. Apelaremos, Elise. Te lo prometo. Esto no ha terminado, pero en el fondo, incluso él se preguntaba cómo lucharían contra un sistema tan claramente en su contra. Cuando los guardias se acercaron para llevarse a Elise, sus gritos angustiados llenaron la sala. Y entonces, justo cuando estaban a punto de escoltarla fuera, una voz potente desde el fondo de la sala rompió el caos. Deténganse. Todas las miradas se volvieron hacia la alta e imponente figura del alcalde Leonard Carter, el padre de Elise, que avanzaba por el pasillo. Su presencia era imponente, su rostro una máscara de furia controlada. La sala quedó en silencio, y la expresión satisfecha del juez Mitchell se desvaneció al reconocerlo. El alcalde de Atlanta acababa de entrar en su tribunal. Elise nunca imaginó que se encontraría en una sala de audiencias, y mucho menos esposada y enfrentándose a un juez que parecía empeñado en castigarla por algo que no hizo. Apenas unos días atrás, su ida era normal. Estaba en su café favorito, trabajando en un proyecto para su trabajo de diseño gráfico, cuando todo se salió de control. El problema comenzó cuando un hombre sentado a unas mesas de distancia la acusó de robar su billetera. Elise se sorprendió por la acusación y trató de defenderse, pero la voz del hombre se hizo más fuerte, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Cuando llegó la policía, el hombre la había pintado como una ladrona y sus protestas cayeron en oídos sordos. Revisaron su bolso y, para su horror, encontraron la billetera dentro. Eso no es mío, gritó, con el pánico creciendo en su pecho. Pero las miradas escépticas y los tonos despectivos de los oficiales dejaron claro que no le creían. La arrestaron en el acto, sacándola esposada mientras los curiosos murmuraban y tomaban vídeos con sus teléfonos. Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios y comparecencias ante el tribunal. El abogado de Elise, Marcus, estaba seguro de que el caso en su contra era débil. No había huellas dactilares, ni testigos que la hubieran visto tomar la billetera, y las grabaciones de seguridad del café estaban misteriosamente indisponibles. Pero el juez Mitchell parecía tener otros planes. Desde la primera audiencia, quedó claro que tenía un prejuicio contra Elise. Sus comentarios estaban cargados de desprecio y con frecuencia interrumpía a Marcus en medio de sus argumentos. El caso del fiscal, débil como era, parecía satisfacer al juez. La familia de Elise había sido su única fuente de consuelo durante el calvario. Su padre, el alcalde Leonard Carter, era un líder muy respetado que había dedicado su vida a luchar por la justicia y la igualdad. Estaba fuera de la ciudad en una conferencia cuando arrestaron a Elise, pero en cuanto se enteró, regresó a Atlanta. A pesar de su alta posición pública, decidió mantenerse alejado de la sala. Del tribunal hasta la sentencia, confiando en que el proceso legal revelaría la verdad. Pero a medida que avanzaba el juicio, quedó claro que la verdad no era suficiente. La reputación del juez Mitchell como un juez severo era bien conocida, pero durante años habían circulado rumores sobre sus tendencias discriminatorias. Su historial mostraba un patrón de sentencias desproporcionadamente severas para los acusados negros, particularmente jóvenes. Marcus planteó preocupaciones al respecto durante las mociones previas al juicio, pero fueron desestimadas por el tribunal. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, la madre de Elise, Angela, rompió en llanto. La propia Elise se sentía entumecida, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Siempre había creído en la equidad y la justicia, pero ahora estaba viendo un lado del sistema que nunca imaginó. A medida que se acercaba la audiencia de sentencia, la tensión en la casa de los Carter era palpable. El alcalde Carter pasó horas al teléfono, hablando con expertos legales y activistas, tratando de encontrar una forma de ayudar a su hija. Angela oraba constantemente, con una fe puesta a prueba como nunca antes. Marcus se preparó para la audiencia con un cuidado meticuloso, decidido a exponer las fallas del caso.
Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que sucedió en esa sala del tribunal. La voz del alcalde Carter cortó el silencio como un cuchillo. Señoría, exijo hablar. El rostro del juez Michey se enlojeció, una mezcla de ira y vergüenza. Esto es altamente irregular, alcalde Carter. Usted no tiene derecho a, soy el padre de la acusada, y seré escuchado, dijo firmemente el alcalde. La sala del tribunal zumbó con especulaciones en voz baja. El juez dudó, claramente sopesando sus opciones. Muy bien, dijo con desgana. Puede hablar, pero sea breve. El alcalde Carter avanzó, su presencia dominando la sala. Este juicio ha sido una farsa desde el principio, comenzó. Las pruebas contra mi hija son inexistentes, el caso de la fiscalía está lleno de inconsistencias, y sin embargo. Aquí estamos. La vida de una joven negra está siendo destruida por un sistema que se niega a ver su humanidad. El mazo del juez Michey golpeó de nuevo. Está fuera de lugar, alcalde Carter. Este es un tribunal de justicia, no una plataforma para su agenda política. Los ojos del alcalde ardían de furia. Mi hija es inocente, y no me quedaré de brazos cruzados mientras un sistema sesgado la destroza. Exijo que este tribunal reconsidere su veredicto, o me aseguraré de que cada acto de injusticia en esta sala sea expuesto al público. El rostro del juez palideció. Miró hacia la galería, donde los reporteros escribían frenéticamente y las cámaras no dejaban de hacer clic. Sabía que este momento podría arruinarlo. Pero antes de que pudiera responder, una voz inesperada habló desde el jurado. Él tiene razón. Todas las miradas se volvieron hacia uno de los jurados, una joven que había permanecido en silencio durante todo el juicio. Se puso de pie, con el rostro pálido pero resuelto. Nos presionaron para condenar. Algunos de nosotros no creíamos que fuera culpable, pero nos dijeron que siguiéramos a la mayoría. Lo siento. La sala del tribunal estalló en caos. Los reporteros se apresuraron a capturar el momento, los espectadores gritaron indignados, y el juez Michey golpeó su mazo furiosamente, tratando de recuperar el control. Elische se sentó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, sintió un destello de esperanza. La sala del tribunal era un caos. Los reporteros empujaban micrófonos hacia adelante, las personas en la galería discutían y gritaban, y el rostro del juez Michey era una máscara de furia apenas contenida. La revelación del miembro del jurado había convertido el proceso en un espectáculo. A pesar de los frenéticos golpes del mazo, nadie parecía dispuesto a obedecer sus llamados al orden. El corazón de Elische latía con fuerza mientras Oubies herbaba el caos desarrollarse. Había estado al borde de la desesperación hacía solo unos momentos, pero ahora, una chispa de esperanza se encendió dentro de ella. La confesión del miembro del jurado era como un salvavidas en un mar tormentoso, y se aferró a él, rezando para que la llevara a su libertad. Junto a ella, Marcus Bell ya estaba de pie, su voz cortando el ruido. Señoría, dijo Marcus, esta nueva información exige la anulación inmediata del juicio. El jurado fue manipulado, y cualquier veredicto alcanzado bajo tales circunstancias es inválido. Los nudillos del juez Michey se volvieron blancos mientras aferraba el mazo. Siéntese, señor Bell. Abordaré este asunto en su debido momento. Pero su autoridad se desmoronaba. Los murmullos de la multitud crecieron más fuertes, y la figura imponente del alcalde se cernía en su visión periférica como una sombra oscura. El alcalde Carter se inclinó hacia adelante. Abórdelo ahora, juez. ¿O planea barrer esto bajo la alfombra como todo lo demás? Su voz llevaba un tono de advertencia que silenció parte de la conmoción. Alguacil, ladró el juez Michey. Despeje la sala de todo personal no esencial. No permitiré que este circo continúe. Los alguaciles actuaron rápidamente, escoltando a los reporteros y a la mayoría de los espectadores hacia afuera, pero no antes de que se tomaran docenas de fotografías y vídeos. Cuando la sala quedó vacía, Marcus se inclinó para susurrarle a Elische. Esto es una buena señal, dijo. Si podemos probar la mala conducta del jurado, tendremos motivos para anular el veredicto. Elische asintió, aunque sus manos temblaban. Solo quiero ir a casa, murmuró. Te llevaremos allí, prometió Marcus. Fuera del tribunal, la multitud que se había reunido anteriormente se volvía cada vez más inquieta. Las noticias de la confesión del jurado se difundieron como un incendio, alimentadas por transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales. Los manifestantes coreaban consignas exigiendo justicia para Elische, mientras los contramanifestantes defendían el sistema legal. Los oficiales de policía luchaban por mantener separados a los dos grupos, y las tensiones aumentaban. Angela Carter estaba sentada en su auto cercano, apretando con fuerza el volante. Había permanecido fuera del tribunal, incapaz de soportar ver a su hija esposada.
Cuando vio salir al alcalde Carter del edificio, flanqueado por reporteros, salió del auto y se apresuró a encontrarlo. Leonard, dijo, con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? Está bien, él la abrazó de forma tranquilizadora. Hubo un avance, dijo. Un jurado admitió que fue presionado para condenarla. Marcus está trabajando para anular el veredicto. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios. He estado rezando por un milagro. El alcalde le dio una pequeña sonrisa. Tus oraciones podrían ser respondidas. Pero esto aún no ha terminado. De vuelta en la sala del tribunal, el juez Michey se vio obligado a abordar la confesión del jurado. La joven, que se presentó como Emily Harris, temblaba mientras relataba los eventos que la llevaron a tomar la decisión de hablar. Durante las deliberaciones, comenzó Emily, con la voz temblorosa, no estaba segura del veredicto. Algunos de nosotros pensamos que no había suficientes pruebas para condenar. Pero el portavoz insistió en que necesitábamos tomar una decisión unánime rápidamente. Dijo que no deberíamos causar problemas y simplemente seguir lo que pensaba la mayoría. Marcus aprovechó sus palabras. El portavoz del jurado le presionó específicamente para que votara culpable. Emily asintió. Dijo que sería más fácil para todos si simplemente estuviéramos de acuerdo. Yo, no sentí que pudiera discutir. Lo siento, el rostro del juez Michey era un estudio de frustración. Señorita Harris, ¿tiene alguna prueba de esta supuesta coerción? Emily vaciló. No tengo grabaciones ni nada, pero, estaba claro lo que quiso decir. Y ahora no puedo dejar de pensar en ello. No estuvo bien. Marcus dio un paso adelante. Señoría, su testimonio es más que suficiente para justificar una investigación más profunda. Las deliberaciones del jurado deben estar libres de coerción o influencia indebida. Cualquier cosa menos socava todo el proceso judicial. El juez se frotó las sienes, claramente dividido. Tomaré este asunto en consideración. El tribunal se levanta hasta mañana por la mañana. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba nuevamente llena, a pesar del aumento de la seguridad. Reporteros y activistas habían acampado afuera durante la noche, convirtiendo los escalones del tribunal en un escenario improvisado para discursos y protestas. Adentro, la tensión era palpable. El juez Michey entró en la sala, con la expresión inescrutable. Llamó la sesión al orden y se dirigió a la sala. Después de una cuidadosa consideración, comenzó: he decidido declarar nulo el juicio en el caso del Estado contra Elise Carter. Las pruebas presentadas sobre la mala conducta del jurado plantean serias dudas sobre la validez del veredicto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que la sala estallara en vítores y gritos. Elise cubrió su rostro con las manos, abrumada por el alivio. Marcus la abrazó con fuerza, susurrando: lo logramos. Pero el juez Michey no había terminado. Señorita Carter, dijo, con un tono aún frío, permanecerá bajo custodia hasta que el Estado decida si procede con un nuevo juicio. La alegría en la sala disminuyó ligeramente, pero Marcus no se desanimó. Solicitaremos libertad bajo fianza de inmediato, le dijo a Elise. No te mantendrán encerrada mucho más tiempo. Mientras Elise era conducida una vez más, su padre permanecía firme. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. El sesgo del juez Michey ya había sido expuesto, pero todavía había fuerzas trabajando en su contra. Juró liberar a su hija y asegurarse de que nadie más sufriera la misma injusticia. Fuera del tribunal, las protestas habían crecido hasta convertirse en una manifestación a gran escala. La noticia de la anulación del juicio se difundió rápidamente, encendiendo esperanza entre los partidarios de Elise. Pero en medio de la celebración, las tensiones aumentaban. Los contramanifestantes gritaban insultos, y la presencia policial crecía. Cuando el alcalde Carter salió para dirigirse a la multitud, estalló una conmoción repentina cerca de las barricadas. Un altercado se convirtió en una pelea, y la policía intervino con equipo antidisturbios. La escena se sumió en el caos, y en medio de los gritos y las luces intermitentes, se escuchó un disparo. La multitud se congeló, y la voz del alcalde Carter resonó sobre el clamor. Todos, al suelo. La gente se dispersó, agachándose para cubrirse mientras la escena se desmoronaba en el pánico. Marcus, que acababa de salir del edificio, tomó a Angela y la protegió mientras más gritos y griteríos estallaban. El caos afuera reflejaba la agitación que Elise sentía por dentro. Incluso cuando una chispa de esperanza brillaba en el horizonte, la tormenta que rugía a su alrededor no mostraba señales de ceder. El caos fuera del tribunal se intensificó. Los manifestantes se dispersaron en todas direcciones. Algunos se lanzaron detrás de autos o barricadas cercanas, mientras que otros se agacharon para evitar la amenaza que había provocado el disparo.
El alcalde Carter, de pie en lo alto de los escalones del tribunal, hizo un gesto para calmar a la multitud, su voz era autoritaria pero impregnada de urgencia, todos, por favor, manténganse agachados y retrocedan. Dejen que las autoridades hagan su trabajo, gritó. A su lado, Angela se aferró a su brazo, con el rostro pálido mientras escaneaba la multitud en busca de algún signo de peligro adicional en medio de la confusión. Marcus Bell se había tirado al suelo junto a Angela, protegiéndola de cualquier daño potencial. Su mente iba a 1000 por hora. Podía sentir la tensión en el aire, una densa niebla de miedo e incertidumbre. Las protestas ya eran un polvorín, y ahora alguien había encendido la mecha. La policía avanzó con sus escudos antidisturbios levantados. Oficiales con armas desenfundadas se movieron metódicamente, tratando de determinar el origen del disparo. Mientras tanto, los manifestantes que no habían huido gritaban, sus voces una mezcla de ira y terror. Algunos acusaban a la policía de haber disparado, mientras otros señalaban a los contramanifestantes. Desde su lugar dentro del tribunal, Elise observaba la escena a través de una ventana estrecha. Había estado esperando con los guardias para ser trasladada de regreso al centro de detención cuando comenzó el alboroto. Su corazón latía con fuerza mientras veía el caos afuera. Aunque no podía distinguir muchos detalles, reconoció a su padre, erguido en medio de la multitud. La imagen la llenó de orgullo y miedo a partes iguales. Sabía que él no retrocedería, pero también conocía los riesgos que corría al estar allí. ¿Qué está pasando allá afuera?, le preguntó a uno de los guardias, con la voz temblorosa. El oficial la miró brevemente pero no dijo nada, enfocado en su radio mientras intentaba obtener actualizaciones. Elise apretó los puños, la frustración burbujeando en su interior. Una vez más, sentía el peso de su impotencia. Los minutos pasaron lentamente, y la situación fuera del tribunal seguía siendo tensa. Los paramédicos llegaron para atender a algunos heridos atrapados en el altercado, pero, afortunadamente, nadie parecía haber sido alcanzado por el disparo. Aún así, la atmósfera seguía cargada, con manifestantes y policías atrapados en un frágil enfrentamiento. Finalmente, un oficial con un megáfono se dirigió a la multitud. Esta área está ahora bajo órdenes de dispersión. Cualquiera que permanezca será arrestado. La reacción de la multitud fue inmediata. Muchos manifestantes abuchearon y protestaron, negándose a moverse, mientras que otros comenzaron a retroceder con desgana. Los contramanifestantes, envalentonados por la orden, lanzaron burlas, aumentando aún más las tensiones. El alcalde Carter, aún firme, levantó las manos en un gesto de paz. Todos, no les demos una excusa para escalar esto aún más, instó. Haremos que nuestras voces se escuchen, pero lo haremos pacíficamente. Angela tiró de su brazo. Leonard, tenemos que irnos. Es demasiado peligroso aquí, él dudó, su mirada recorriendo la multitud. Odiaba la idea de irse, pero sabía que ella tenía razón. De acuerdo, dijo. Vamos a ponernos a salvo. Mientras regresaban hacia la entrada del tribunal, un alboroto repentino estalló cerca de la línea policial. Varios oficiales derribaron a un hombre al suelo, sus gritos ahogados por el creciente clamor de la multitud. Alguien gritó, y la tensión se rompió como un cable tenso. Dentro del tribunal, los guardias finalmente recibieron las órdenes de trasladar a Elise. La llevaron por una salida lateral, lejos de la multitud principal. El aire frío golpeó su rostro, y ella se estremeció. Su delgado uniforme de prisión apenas le ofrecía protección contra el frío. Miró a su alrededor, buscando con la mirada algún signo de sus padres o Marcus, pero todo lo que vio fueron vehículos policiales y algunos reporteros que habían logrado colarse por el costado. Cuando la subieron al furgón, uno de los reporteros gritó, Elise, ¿tiene algún comentario sobre la anulación del juicio? Ella vaciló y luego dijo suavemente, yo no lo hice. Eso es todo lo que siempre he dicho, y eso es todo lo que diré. El guardia cerró la puerta, cortando cualquier otra pregunta. Mientras el furgón arrancaba, Elise apoyó la cabeza contra el frío metal del interior y cerró los ojos. La lucha no había terminado. Pero no podía evitar preguntarse cuánto más podría soportar. De vuelta en el tribunal, el alcalde Carter y Angela lograron retirarse a un área segura dentro del edificio. Marcus se unió a ellos poco después, con el rostro enrojecido por el caos afuera. Está empeorando allá afuera, dijo. La policía está comenzando a hacer arrestos. Necesitamos pensar en nuestro próximo movimiento. Leonard asintió. Tendremos una conferencia de prensa a primera hora de la mañana. Necesitan saber la verdad sobre lo que pasó en esa sala del tribunal. El público debe ver la corrupción tal como es. Angela lo miró, con la preocupación grabada en sus rasgos. ¿Y qué hay de Elise? Todavía está bajo custodia. Tenemos que sacarla. Marcus suspiró.
Ya presenté los documentos para la fianza. Con la anulación del juicio, el juez tiene menos razones para negarla. Pero con cómo están las cosas, no hay garantía de que aceleren el proceso. La mandíbula de Leonard se tensó. Haremos lo que sea necesario. Esto ya no se trata solo de Elische. Es por todas las personas que han sido víctimas de este sistema. No retrocederemos. Mientras la noche avanzaba, las protestas fuera comenzaron a disminuir. El disparo seguía siendo un misterio, sin pruebas claras de quién lo había hecho ni por qué. Pero el incidente solo añadió más combustible a un fuego ya descontrolado. Los medios de comunicación cubrieron los eventos sin descanso, pintando un cuadro de una ciudad al borde. Y en el corazón de todo estaba Elische Carter, una joven cuyo caso se había convertido en símbolo de algo mucho más grande. Cuando llegó la mañana, las tensiones no habían disminuido. El alcalde Carter se paró frente a un mar de cámaras y micrófonos, flanqueado por Angela y Marcus. Su expresión era grave pero resuelta. Ayer fuimos testigos de una grave injusticia, comenzó. Pero esto no se trata solo de mi hija. Esto es sobre un sistema roto que sigue fallando a las personas para las que fue creado. No descansaremos hasta que se haga justicia, por Elische y por todos los demás que han sufrido bajo este sistema. La multitud estalló en aplausos y vítores, pero no todos estaban contentos. Mientras Leonard hablaba, una figura en la multitud, su rostro oculto por una capucha, se deslizó sin ser vista. Se movió rápidamente, con movimientos deliberados, y desapareció en las calles de la ciudad, sin que la familia Carter lo supiera. Su lucha por la justicia había llamado la atención de enemigos poderosos. Y la batalla estaba a punto de volverse aún más peligrosa. El día después del apasionado discurso del alcalde Carter comenzó con una atmósfera pesada. Las noticias sobre la anulación del juicio y el misterioso disparo habían dominado los titulares durante la noche, provocando debates a nivel nacional sobre el racismo sistémico, la corrupción judicial y el malestar público. La lucha de la familia Carter por la justicia había captado la atención de millones, pero también los había convertido en un objetivo. Dentro del centro de detención, Elische estaba sentada al borde de su litera, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La habitación estaba fría, y las paredes estériles parecían cerrarse a su alrededor. Los guardias habían sido más bruscos de lo habitual esa mañana, con su desprecio apenas disimulado. Sabía que su caso había puesto el foco sobre la instalación, y no todos estaban contentos con eso. Un fuerte estruendo resonó en el pasillo cuando la pesada puerta de acero se abrió. El corazón de Elische dio un salto. ¿Era este el momento que había estado esperando? ¿Había conseguido Marcus su liberación? Pero en lugar de su abogado, un guardia de rostro severo entró en la habitación. Carter, tienes una visita, dijo con brusquedad. Su estómago se revolvió mientras lo seguía por el pasillo. Las visitas eran raras y siempre traían una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién ese? ¿Hería esta vez? Cuando entró en la sala de visitas, sus ojos se agrandaron. No era Marcus ni sus padres quienes la esperaban. En su lugar, un extraño estaba sentado al otro lado del cristal, su rostro ensombrecido por el ala de un sombrero. El guardia le hizo un gesto para que se sentara, y Elische dudó antes de bajar a la silla. Levantó el teléfono con vacilación. ¿Quién es usted?, preguntó, con la voz cautelosa. La figura se inclinó hacia adelante, revelando un rostro afilado, pálido, y ojos azules penetrantes. Señorita Carter, mi nombre es Daniel Cho. Trabajo para un grupo que se interesa mucho en casos como el suyo. Su instinto se activó de inmediato. ¿Qué tipo de grupo?, él sonrió con suficiencia. Digamos que tenemos recursos y conexiones que podrían ayudarla. Hemos estado observando su caso de cerca, y creemos que hay más en juego de lo que parece. Los ojos de Elische se entrecerraron. ¿Por qué debería confiar en usted? La expresión de Cho se tornó seria. Porque las personas que la incriminaron son las mismas que se benefician de mantenerla encerrada. Y no se detendrán hasta silenciarla a usted y a su familia para siempre. El aliento se le atascó en la garganta. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no solo está enfrentándose a un juez parcial o a un sistema roto, dijo Cho. Se enfrenta a personas con poder, poder real. Ya han comenzado a movilizarse contra su padre, y si no tienen cuidado, esto podría empeorar mucho más. Elische lo miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Podría estar diciendo la verdad este hombre? ¿O era otro manipulador, tratando de usarla para alguna agenda oculta? No sabía qué pensar, pero sus palabras la inquietaron profundamente. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Nada, dijo Cho, recostándose. Al menos, por ahora. Solo considere mi oferta, protección y apoyo, sin compromisos. Piénselo, señorita Carter.
El tiempo no está de su lado. Antes de que pudiera responder, Chow se levantó y se fue, su partida tan abrupta como su llegada. Elische se quedó allí, con el teléfono aún presionado contra su oído, su mente era un torbellino de confusión y miedo. Mientras tanto, fuera del centro de detención, Marcus Bell caminaba de un lado a otro en el vestíbulo del tribunal. Había estado discutiendo con el empleado del tribunal durante buena parte de una hora, tratando de adelantar la audiencia de fianza de Elische. Los retrasos burocráticos eran exasperantes, y podía sentir el peso de la situación aplastándolo. Señor Bell, dijo finalmente el empleado, mirando desde su computadora con una sonrisa rígida. El juez ha programado una audiencia para mañana a las 3 de la tarde. Es lo mejor que podemos hacer. Marcus suspiró con fuerza. De acuerdo. Gracias. Al salir del tribunal, su teléfono vibró. Era un mensaje del alcalde Carter: necesitamos hablar. Urgente. Reúnete en el ayuntamiento lo antes posible. El estómago de Marcus se tensó. Pidió un taxi y se dirigió directamente al ayuntamiento, con la mente llena de posibilidades. Cuando llegó, lo llevaron a una sala de conferencias privada donde el alcalde Carter y Angela lo esperaban. Sus rostros eran sombríos. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcus, tomando asiento. Leonard deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto llegó a mi oficina esta mañana. Entrega anónima. Marcus abrió la carpeta y encontró fotografías, imágenes de vigilancia y notas escritas. Sus ojos se agrandaron mientras pasaba las páginas. Detallaban cada movimiento que la familia Carter había hecho en las últimas semanas, desde el arresto de Elische hasta las protestas frente al tribunal. Algunas de las fotos fueron tomadas dentro de su casa. Comenzó Marcus, pero sus palabras se desvanecieron. Es una amenaza, dijo Leonard con franqueza. Quien esté detrás de esto quiere que nos retiremos. Quieren que dejemos de luchar. La voz de Angela tembló. ¿Qué hacemos? Saben todo sobre nosotros. Podría lastimar a Elische, o peor. Marcus apretó los puños. No retrocedemos. Si lo hacemos, ganan. Pero debemos tener cuidado. Esto ya no se trata solo de Elische. Se trata de exponer a las personas detrás de esto. Leonard asintió. De acuerdo. Pero no podemos hacerlo solos. Marcus, necesito que contactes a tus aliados, abogados, periodistas, activistas, cualquiera que pueda ayudarnos a arrojar luz sobre esto. Dalo por hecho, dijo Marcus. Al caer la noche, la casa de la familia Carter estaba inquietantemente silenciosa. Guardias de seguridad patrullaban el perímetro, y cada ventana y puerta estaba cerrada con llave. Dentro, Angela caminaba nerviosa por la sala de estar, incapaz de sacudirse la sensación de que los estaban vigilando. Leonard estaba sentado en la mesa del comedor, examinando el contenido de la carpeta anónima. Su mente era un torbellino de ira y determinación. No dejaría que estas amenazas lo intimidaran. Había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y no se detendría ahora, no cuando la vida de su hija estaba en juego. De repente, las luces parpadearon. Angela se congeló, con el aliento atrapado en la garganta. Leonard, susurró. ¿Viste eso? Antes de que pudiera responder, la casa quedó sumida en la oscuridad. El leve zumbido de la electricidad desapareció, dejando la casa en un silencio mortal. Entonces, desde afuera, llegó el inconfundible sonido de pasos. El silencio era opresivo. El corazón de Angela latía con fuerza en su pecho mientras se aferraba al brazo de Leonard. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, amplificando cada sonido: el leve crujido de las tablas del suelo, el movimiento fuera de la casa y su propia respiración entrecortada. Leonard le indicó que permaneciera quieta mientras alargaba la mano para alcanzar la linterna en la mesa. Antes de que pudiera encenderla, un golpe repentino resonó en la casa. 3 golpes secos, deliberados y firmes. Angela dio un salto, clavando las uñas en el brazo de Leonard. Quédate aquí, susurró. Se dirigió hacia la puerta, sus pasos cuidadosos y medidos. Al llegar a la mirilla, los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. ¿Quién está ahí?, llamó Leonard, su voz firme pero cautelosa. Hubo una pausa. Luego, una voz masculina respondió, calmada y fría. Alcalde Carter, necesitamos hablar. Abra la puerta. La mandíbula de Leonard se tensó. No reconoció la voz, y todo en la situación gritaba peligro. Miró hacia atrás, viendo a Angela que sostenía su teléfono, lista para pedir ayuda. Hable desde ahí afuera, respondió Leonard. La voz se volvió más aguda. Esto no es una solicitud. Abra la puerta ahora, o entraremos por nuestra cuenta. Los dedos de Angela flotaron sobre el teclado del teléfono, pero Leonard negó con la cabeza sutilmente.
Sacó su propio teléfono y marcó a Marcus, manteniendo la voz baja. Marcus, tenemos compañía, susurró. Envía a la policía. Ahora, dentro del centro de detención, la inquietud de Elise crecía. Los eventos del día la habían dejado mentalmente exhausta, pero la inquietante sensación de que algo andaba mal no la dejaba tranquila. Mientras yacía en su litera, mirando el techo, las luces fluorescentes sobre ella parpadearon brevemente. Un guardia pasó frente a su celda, sus botas resonando contra el suelo de baldosas. Ella se incorporó y le llamó. Oficial, todo está bien. El hombre no se detuvo. Apenas la miró al pasar, con una expresión inescrutable. Elise frunció el ceño. Algo no estaba bien. Miró a su alrededor en la celda, su mente corriendo. ¿Y si Chow tenía razón? ¿Y si las personas que la incriminaron estaban planeando algo peor? Un sonido metálico resonó desde el pasillo, seguido de voces apagadas. Elise se levantó y se acercó a los barrotes, esforzándose por escuchar. Los guardias parecían estar discutiendo, sus tonos urgentes y tensos. Luego se escucharon pasos apresurados. Su pulso se aceleró. No sabía lo que estaba pasando, pero cada instinto le decía que se mantuviera alerta. Retrocedió de los barrotes, sus ojos dirigidos a la improvisada arma que había fabricado con un cepillo de dientes roto. No era mucho, pero era mejor que nada. De vuelta en la casa de los Carter, el enfrentamiento en la puerta principal había llegado a un punto crítico. Los extraños afuera dejaron de golpear, pero su presencia seguía siendo palpable. Leonard podía escucharlos moverse, sus voces bajas e indistintas. De repente, el sonido de cristales rompiéndose perforó el aire. Angela gritó, y Leonard giró rápidamente para ver una figura trepando por la ventana rota de la sala. Sin dudarlo, agarró el objeto pesado más cercano, una lámpara de hierro fundido, y la golpeó contra el intruso. El hombre gruñó cuando la lámpara lo alcanzó, cayendo al suelo. Leonard no esperó para ver si estaba fuera de combate. Tomó la mano de Angela y la llevó hacia la puerta trasera. Tenemos que salir de aquí, dijo, con la voz tensa. Cuando llegaron a la cocina, otra figura apareció, bloqueando su camino. Esta era más alta, más imponente, y llevaba un arma. Leonard se congeló, protegiendo a Angela detrás de él. No hagan nada estúpido, dijo el hombre, su tono casual pero amenazante. Solo estamos aquí para enviar un mensaje. ¿Qué mensaje?, exigió Leonard. El hombre sonrió con suficiencia. Retrocedan. Dejen de indagar donde no deben. Abandonen el caso, o las cosas empeorarán. Para todos, la voz de Angela tembló mientras hablaba. ¿Creen que pueden asustarnos? No vamos a rendirnos. La sonrisa del hombre se desvaneció. Levantó el arma ligeramente, dejando clara su intención. Tal vez deberían pensar en su hija antes de hacer promesas que no pueden cumplir. El sonido de sirenas a lo lejos rompió la tensión. El hombre maldijo por lo bajo y le hizo una seña a su compañero, que se tambaleaba poniéndose de pie en la sala. Vámonos, ordenó. Los intrusos desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí vidrios rotos y una advertencia escalofriante. Angela se desplomó en una silla, temblando, mientras Leonard cerraba la puerta con llave y revisaba las ventanas. La policía llegó momentos después, sus luces proyectando un brillo inquietante en la casa. En el centro de detención, las voces apagadas se volvieron más fuertes. De repente, la puerta de la celda de Elise se agitó, y ella contuvo el aliento. Agarró su arma improvisada, sosteniéndola con fuerza mientras retrocedía hacia la esquina. Para su alivio, era Marcus. Estaba de pie afuera de su celda, flanqueado por dos oficiales. Tenemos la orden de fianza, dijo, con una expresión tensa. Vamos a sacarte de aquí. Elise exhaló con dificultad, su cuerpo cediendo con alivio. Pero cuando la puerta se abrió y salió, notó la tensión en la postura de Marcus. ¿Qué pasó?, preguntó. Él dudó. Entraron a la casa de tus padres. Están bien, pero Elise, esto no ha terminado. Quien esté detrás de esto no está jugando. Su alivio se evaporó, reemplazado por un frío nudo de miedo. Mientras caminaban hacia la salida, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de una lucha mucho más oscura. El viaje del centro de detención a la casa de los Carter fue tenso y silencioso. Elise estaba sentada en el asiento trasero del coche de Marcus, mirando por la ventana, con la mente llena de pensamientos sobre los intrusos, sus padres y los peligros desconocidos que se avecinaban. Marcus la miró a través del retrovisor, con el ceño fruncido de preocupación. Por ahora estás a salvo, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Pero necesitamos hablar sobre lo que sigue. Elise asintió, aunque no se sentía para nada segura. Marcus, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están atacando a mi familia? Marcus vaciló.
antes de responder. Quienquiera que sean, están relacionados con tu caso. Las medidas que están tomando sugieren que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. La prominencia de tu padre solo te convierte en un objetivo más grande, su pecho se apretó. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reuniremos con tus padres y decidiremos como equipo, dijo Marcus. Pero necesitas prepararte. Esto es más grande de lo que pensábamos. A medida que se acercaban a la casa de los Carter, la ansiedad de Elise creció. Los coches de policía ya no estaban, pero la ventana rota de la sala permanecía como un recordatorio evidente de los eventos de la noche anterior. Cuando entraron, Angela corrió a abrazar a su hija, su alivio era palpable. Gracias a Dios que estás aquí, dijo Angela, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Estás bien? Elise asintió, aunque su voz temblaba. Estoy bien, mamá. ¿Y tú y papá? Leonard entró en la habitación, con una expresión sombría. Estamos bien, pero esto lo cambia todo. Ya no solo nos están amenazando. Están escalando. La familia se sentó con Marcus en el comedor, el ambiente cargado de tensión. Marcus expuso los hechos tal como los veía. La irrupción no fue al azar, dijo. Querían intimidarlos. Asustarlos para que retrocedan. Pero no podemos permitir que eso pase. La mandíbula de Leonard se tensó. Retroceder no es una opción. Quieren nuestro silencio porque tienen miedo de la verdad. La voz de Angela era más suave pero igual de decidida. Necesitamos proteger a Elise. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Estoy de acuerdo, dijo Marcus. Pero la mejor forma de protegerla es arrojar luz sobre todo. Cuanto más público se haga esto, más difícil será para ellos operar en las sombras. Elise intervino, su voz firme a pesar del miedo. Quiero luchar. Estoy cansada de sentirme impotente. Si vamos a hacer esto, hagámoslo juntos. Sus padres intercambiaron una mirada, una mezcla de orgullo y preocupación, antes de asentir en acuerdo. Marcus se inclinó hacia adelante, con un tono serio. Entonces necesitamos empezar a reunir pruebas, dijo. Todo lo que podamos encontrar sobre el juez Mitchell, la fiscalía y cualquier otra persona involucrada en este caso. Si están conectados con algo más grande, lo expondremos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcus reclutó la ayuda de periodistas, activistas e investigadores privados para desentrañar la red de corrupción alrededor del caso de Elise. Mientras tanto, el alcalde Carter utilizó su plataforma para pedir rendición de cuentas, realizando conferencias de prensa y movilizando el apoyo público, pero la reacción fue rápida y brutal. Amenazas anónimas inundaron sus teléfonos y correos electrónicos. Angela recibió un paquete que contenía una sola bala y una nota que decía, mantente en silencio, o atente a las consecuencias. La seguridad de la familia se incrementó, pero la sensación de peligro los acechaba constantemente. Una noche, mientras Elise y Marcus revisaban documentos judiciales en el comedor, sonó el timbre. Leonard, siempre cauteloso, miró por la mirilla antes de abrir la puerta. Un hombre con traje estaba en el porche, sosteniendo un sobre grueso. Alcalde Carter, dijo el hombre con suavidad. Mi nombre es Martin Ale. Represento ciertos intereses que les gustaría hablar con usted. Los ojos de Leonard se entrecerraron. ¿Qué intereses? Ale sonrió con frialdad. Digamos que están interesados en resolver esta situación discretamente. Me han autorizado para ofrecerle un trato. La mano de Leonard se tensó sobre la puerta. No estamos interesados, ni siquiera ha escuchado los términos, dijo Ale, con un tono lleno de condescendencia. Sacó el sobre. Le sugiero que lo revise. Podría hacerle cambiar de opinión. Con reticencia, Leonard tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un documento que describía un acuerdo propuesto. Los cargos contra Elise serían retirados y la familia recibiría una compensación económica sustancial. ¿La condición? Tenían que abandonar su campaña pública y aceptar un estricto acuerdo de confidencialidad. Las manos de Leonard temblaban de ira mientras leía. Así que están intentando comprar nuestro silencio. La sonrisa de Ale no vaciló. Considérelo una oportunidad para seguir adelante. Piense en la seguridad de su familia, señor Carter. ¿Realmente vale la pena este riesgo? La voz de Leonard era fría como el hielo. Salga de mi propiedad. La sonrisa de Ale finalmente se desvaneció. Asintió con rigidez y se dio la vuelta para irse, pero sus palabras finales quedaron como una sombra. Están cometiendo un error. Mis clientes no toleran la desobediencia. Esa noche, la familia Carter se reunió en la sala de estar. El peso de la decisión pendía sobre ellos. Leonard compartió el contenido del sobre, y la habitación cayó en silencio mientras procesaban la oferta. Angela fue la primera en hablar. Es tentador, admitió.
Pero no puedo imaginar vivir con nosotros mismos si los dejamos ganar así, Marcus asintió. Aceptar el trato significaría dejarlos escapar. Solo seguirán haciendo esto con otras personas, la voz de Elisha era firme. No aceptaré su dinero. No tienen derecho a decidir sobre mi vida. Prefiero luchar, Leonard miró a su familia, con el orgullo creciendo en su pecho a pesar del miedo que lo carcomía. Entonces luchamos, dijo. Juntos, pero incluso mientras solidificaban su determinación, las fuerzas en su contra ya se estaban movilizando. Esa noche, mientras la casa de los Carter finalmente quedaba en silencio, un SUV negro se detuvo al final de su calle. Dentro, un hombre hablaba por teléfono, su tono bajo y amenazante, no aceptaron el trato. Procedan con la siguiente fase, a la mañana siguiente, Leona. R.D. Carter convocó una reunión familiar en la sala de estar. El peso de su decisión era palpable, y todos sabían que la lucha que tenían por delante sería la más difícil hasta el momento. Elisha se sentó cerca de su madre, quien sostenía su mano con fuerza. Marcus estaba junto a la ventana, escaneando la calle en busca de algo inusual. Leonard comenzó, su voz era resuelta. Necesitamos actuar rápidamente. Anoche quedó demostrado que estas personas no se detendrán hasta que nos rindamos o las expongamos. Tenemos que mantenernos unidos y avanzar, Marcus asintió. He contactado a varios periodistas dispuestos a investigar esto. Están empezando a conectar los puntos. Pero necesitamos pruebas sólidas, algo que vincule al juez Mitchell y a las personas que los amenazan con esta conspiración más grande. Angela se veía inquieta. ¿Y si vuelven a venir por nosotros? ¿Y si intentan lastimar a Elisha, nos protegeremos unos a otros?, dijo Leonard con firmeza. Pero no podemos retroceder ahora. Ya nos han mostrado lo que está en juego. La voz de Elisha era firme, a pesar del miedo en sus ojos. Hagámoslo. Lo que sea necesario. El primer gran avance llegó 2 días después. El investigador privado de Marcus descubrió una serie de transacciones financieras que vinculaban al juez Mitchell con una red sombría de donantes relacionados con prisiones privadas. Los registros mostraban pagos significativos que coincidían con sentencias más severas impuestas a acusados de color, incluida Elisha. Marcus presentó los hallazgos a una periodista de confianza, Lisa Montgomery, quien inmediatamente vio el potencial de la historia. Esto es explosivo, dijo Lisa. Si podemos corroborarlo, destapará toda su operación. Lisa trabajó incansablemente, armando una red de corrupción que se extendía mucho más allá del juez Mitchell. Implicaba a varias figuras clave del sistema judicial, así como a empresarios y políticos locales que se beneficiaban de la encarcelación masiva. Mientras Lisa trabajaba en la historia, los Carter enfrentaron amenazas cada vez mayores. Una noche, Angela encontró una nota amenazante deslizada debajo de la puerta. Última advertencia. Deténganse, o lo lamentarán. Leonard duplicó las medidas de seguridad, y la familia comenzó a quedarse en una casa segura proporcionada por una organización activista. Elisha luchaba con la presión, pero su determinación no flaqueaba. Si están tan desesperados por silenciarnos, significa que estamos cerca, dijo una noche mientras revisaba documentos judiciales con Marcus. El punto de inflexión llegó cuando la investigación de Lisa descubrió a un informante, un antiguo secretario que había trabajado de cerca con el juez Mitchell. El secretario, un joven llamado Brian Carter, sin relación con el alcalde, aceptó testificar sobre las prácticas del juez. Proporcionó relatos detallados de conversaciones e instrucciones que exponían la corrupción con vívidos detalles. Con el testimonio de Brian y los registros financieros, Lisa publicó un reportaje explosivo. La historia se difundió como un reguero de pólvora, dominando los titulares y desatando indignación en todo el país. Manifestantes inundaron las calles exigiendo rendición de cuentas. El Departamento de Justicia anunció una investigación sobre el sistema judicial en Atlanta, y el juez Mitchell fue suspendido mientras continuaban las investigaciones. A pesar de la victoria, la lucha no había terminado. Las amenazas contra la familia Carter no cesaron, y Leonard sabía que debían permanecer vigilantes. Pero, por primera vez, sintieron un atisbo de esperanza. Los cargos contra Elisha fueron retirados oficialmente, y ella salió del tribunal como una mujer libre. El momento era agridulce. Había recuperado su libertad, pero las cicatrices de su calvario permanecerían. De pie en los escalones del tribunal, Elisha se dirigió a la multitud de seguidores y reporteros. Su voz era fuerte y clara. Esta lucha nunca fue solo sobre mí, dijo. Se trata de todas las personas que han sido defraudadas por este sistema. Se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. No hemos terminado.
El trabajo continúa, la multitud estalló en aplausos, sus voces un coro de esperanza y determinación. Leonard y Angela estaban junto a su hija, con su orgullo evidente. Marcus le dio una palmada en el hombro a Elische, su expresión reflejaba una tranquila satisfacción. Al ponerse el sol sobre Atlanta esa noche, la familia Carter regresó a casa, rodeada por el amor y apoyo de su comunidad. La batalla había cobrado su precio, pero habían salido más fuertes y unidos que nunca. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntos. Al final, la lucha por la justicia no se trataba solo de exponer la corrupción o limpiar el nombre de Elische. Se trataba de enfrentarse al miedo, negarse a ser silenciados y demostrar que, incluso frente a adversidades abrumadoras, la verdad podía prevalecer.